10:10, amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Dios añada bendición a su santa palabra. Amén. Vamos a creer en la oración que hizo el hermano Rainer Chirino. Pueden tomar asiento. Amén. El mensaje lo hemos titulado: el ladrón más grande del mundo tiene impunidad mundial. Amén. Y leemos aquí que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces este ladrón, ¿verdad?, viene desde allá, desde Génesis. Siempre él ha utilizado un cuerpo humano. Allá en Génesis, el ladrón, ¿quién era? Caín. Le dice: el ladrón no viene sino para hurtar. ¿Qué es hurtar? Robar, matar. ¿Quién mató a Abel? Su hermano Caín, su hermanastro, porque sabemos que Caín no era hijo de Adán, era hijastro, ¿sí o no? Caín era hijo de la serpiente. La serpiente no es el ofidio ese que llamamos culebra, la serpiente era un hombre. Amén. Entonces, por eso que Juan y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le llamó generación de víbora. ¿A quiénes? A seres humanos. Amén. Dando a entender que allá en Génesis, ¿verdad?, el pecado original no fue que iba a se comer una manzana, un aguarí, no, el pecado original fue el sexo. Amén. Pero este ladrón, ¿verdad?, el ladrón más grande del mundo, tiene impunidad mundial. El ladrón más grande del mundo, el Señor Jesucristo, vino a la tierra. El Dios hecho carne vino a la tierra, ¿verdad?, el verdadero Dios, y fue juzgado. ¿Ve? Le pusieron pena de muerte. ¿Ve? El falso Dios vino a la tierra y es protegido hoy por todas las naciones y tiene impunidad mundial. ¿Ve? Entonces, el Dios verdadero, el Dios de la gloria, porque sabemos que Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Amén. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Sabemos que Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. ¿Ve? Y sabemos que Dios es un espíritu, ¿sí o no? Amén. Dios es un espíritu. San Juan 4:24. Y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí o no? Entonces vemos que el Dios de la gloria, ¿verdad?, se crió un cuerpo, un tabernáculo. Hebreos 10:5, Dios se apropió un cuerpo. Amén. Ese cuerpo, ¿quién fue? Jesús. Jesús se llamó ese cuerpo, ese tabernáculo. ¿Ve? Como dice en San Juan 2:29, ¿verdad?, que él dijo: destruiré este templo y en 3 días lo restauraré. Estaba hablando de qué? De su cuerpo. Amén. San Juan 2, dijimos San Juan 2, ¿qué? 2:29. Amén. Creo que dije San Juan 2:29 o 2:19, perdón. San Juan 2:19. Respondiendo Jesús le dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, por cuanto cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Entonces estaba hablando de su cuerpo. 3 días, día de 12 horas, porque él, ¿verdad?, lo sepultaron el viernes en la tarde, pasó el viernes nocturno, sábado diurno, sábado nocturno y resucitó el domingo por la mañana. O sea que el Señor en la cruz fue aproximadamente, en la tumba duró aproximadamente de 36 a 40 horas. Salmo 16:10. No dejaré que mi santo vea corrupción. Amén. Después de 72 horas,
es que el cuerpo humano empieza a ver corrupción y es lo que duró fue de aproximadamente de 36 a 40 horas en la tumba, ¿ves? O sea, se cumplió el Salmo 16:10. No dejaré que mi santo vea corrupción. Amén. Amén. Entonces, muchos dicen, ay no, pero es que él dijo que como iba a estar en el vientre de Jonás 3 días y 3 noches, así estaría en el vientre de la tierra, pero Jonás se aplica a él los 3 años, ¿verdad? Que él duró predicando, los 3 años de su ministerio. ¿Ven? No cuando fue sepultado, no, se aplican los 3 años cuando él duró. Él empezó su ministerio a los 30 años y duró 3 años en la tierra predicando el evangelio, ¿sí o no? 3 años, porque el otro medio año lo predicó Juan el Bautista, ¿sí o no? Amén. Entonces, y se aplica y cuadra perfectamente con Jonás, porque Jonás Dios lo envió a Nínive, ¿verdad? Y él agarró para Tirse, pero Dios lo envió y buscó un pez, ¿verdad? Y la ballena, o el pez se lo tragó, no sé qué es una ballena, dice un pez grande, ¿verdad? Se lo tragó, ¿ve? Y lo vomitó allá en Nínive. Eso se refiere también porque el Señor Jesucristo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Ahora, siempre hemos recordado, ¿verdad?, que la Biblia se lee de 3 formas. Se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para poderla entender. ¿Por qué? Porque Dios habla simbolismo. Un día para Dios, ¿cuánto? 1000 años. Y 1000 años es como un día. Segunda de Pedro 3:8. Un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Salmo 94 dice, para Dios el día de ayer es como el... Vamos a leerlo mejor. Yo me equivoco, pero la palabra no. Salmo 94. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de la vigilia de la noche. Amén. Segunda de Pedro 3:8. Segunda carta de San Pedro 3:8 también dice que 1000 años para el Señor es como un día y un día es como 1000 años. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8. Amén. Segunda de Pedro, segunda carta de San Pedro capítulo 3 verso 8. Bueno, será primera de San Pedro. ¿Ah? Segunda, que se me hizo el 3, pero aquí está. 3:8, sí dice, amado, amado, no ignore esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Amén. Dios, día literal. Cuando él dice, estaré en el vientre, estaré en la tierra como Jonás, 3 días y 3 noches, no son días de 12 horas, son días de año. Días de año porque Dios habla igual que los días de Génesis. Los días de Génesis no son días de... Dios hizo el mundo en 6.000 años, en 6 días y descansó el séptimo, ¿verdad? No está hablando de un día de 12 horas o de un día de 24 horas, un diurno nocturno, no, está hablando de un día simbólico, ¿ves? Porque el día, ¿verdad? Matusalén casi duraba un día, porque un día Matusalén duró 969 años, que venía siendo casi un día, porque un día para Dios son 1000 años, ¿sí o no? 1000 años. Entonces Matusalén duró 969 años, ¿verdad? Génesis capítulo 2, verso 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no coméis, porque el día que comáis de él ciertamente morirá. Adán masculino y Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, ambos eran eternos, ¿verdad? Y ese día no era un día de 12 horas, porque Adán masculino y Adán femenino, cuando comieron del fruto prohibido, que sabemos que es el sexo, no, que no fue que iba a se comer una manzana, nada por el estilo, ¿verdad? Ese día entró la muerte. Dicen Adán, ¿no? Pero ambos se llamaban Adán. Adán masculino y Adán femenino, en ambos entra la muerte, ¿no? Pero el que peca no es Adán masculino, es Adán femenino. Por eso que
El que pecó no fue Cristo, el que peca es la iglesia. ¿Ves? La que peca es la iglesia. Cristo nunca ha pecado, igual que el primer Adán, por eso es el segundo Adán. Ahora el primer Adán aceptó el pecado de su amada, ¿ves? Igual que el segundo Adán. El segundo Adán acepta el pecado de su amada, ¿sí o no? ¿Y quién es su amada? Su novia. Amén. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Él aún, nosotros siendo pecadores, Él tomó nuestro lugar. ¿Ves? Ciertamente, fue crucificado por los romanos y por los religiosos, por el Israel religioso, por Israel político. ¿Ves? Pero Él muere por lugar suyo y el lugar mío. Y Él muere por su novia. Ciertamente los romanos y los realistas lo crucifican, no, pero Él está muriendo por usted y por mí. Él está tomando nuestro lugar, como el primer Adán. El primer Adán estaba tomando el pecado de su amada. Amén. El segundo Adán también viene a morir por su amada. Ciertamente lo crucificaron los romanos, sí, pero Él está muriendo en el lugar suyo y en el lugar mío. Amén. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí o no? Entonces el verdadero Dios, ¿verdad? Le pusieron pena de muerte. El falso Dios, protegido por las naciones y tiene impunidad mundialmente. Ahora, ¿qué es impunidad? Dice, vamos a leer lo que es pena de muerte. Dice, la pena de muerte también llamada pena capital, es la sanción jurídica más severa que consiste en privar de la vida a una persona condenada por el Estado como castigo por un delito muy grave. O sea que el hombre más santo del mundo, el hombre que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, le dio de comer a 5,000 hombres sin contar niños y mujeres, ¿ve? Fue crucificado. La pena de muerte, como dice aquí, ¿verdad? Dice, consiste en privar de la vida a una persona condenada por el Estado como el castigo por un delito muy grave. Él no hizo un delito muy grave, a lo contrario, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, le dio de comer a los pobres y lo crucificaron, ¿sí o no? Entonces, este ladrón, ¿verdad? El ladrón más grande del mundo, nunca ha estado preso. ¿Ve? Tiene impunidad. ¿Qué es impunidad? Vamos a leer qué es impunidad. La impunidad es la falta de castigo. No se puede castigar bajo ninguna circunstancia. ¿Ve? O sancionar. ¿Ve? Ahorita ponen las sanciones. Estados Unidos pone sanciones a todas las naciones. Y es una de las naciones más aberrantes que hay en el mundo. ¿Ve? Entonces dice, la impunidad es la falta de castigo o sanción para una persona. Ya hoy podríamos decir para unas naciones, ¿sí o no? Que han cometido una falta o delito. Es decir, queda exacto de la pena legalmente prevista, ¿verdad? Desde el año 606 a 1586, el historiador Sumag, y eso aparece en historia, ¿verdad? Las cruzadas. La Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. ¿Y cuando usted ha visto un papa preso, un obispo, un cardenal, un arzobispo? Vamos a hablarlo más claro, la jerarquía católica. Nunca, porque ellos tienen inmunidad mundialmente, ¿sí o no? O impunidad mundialmente. Inmunidad y impunidad también, pero ellos tienen impunidad mundialmente. Son intocables, por eso que ellos violan, matan, secuestran y no le hacen nada. Los cambian de un país para otro país o de una nación para otra nación, pero nunca van presos. ¿Por qué? Porque ellos tienen impunidad mundialmente. Amén. En cambio, el Dios de la gloria vino a hacer el bien y fue rechazado, ¿sí o no? El Dios de la gloria, el que nunca dijo una mala palabra, el que nunca hizo el mal, ve, y fue crucificado, ¿eh? Entonces, el ladrón más grande, ¿verdad? El ladrón más grande del mundo
tiene impunidad mundialmente. ¿Ve? Y ese hombre, ¿verdad? Ese espíritu pasó a Caín, de Caín pasó a Nerón, de Nerón pasó a toda la descendencia de Can, ¿verdad? Y de Can pasó a Judas, y de Judas ha venido pasando a los papas. Eso es la jerarquía. ¿Ve? Por eso el ladrón más grande del mundo tiene impunidad mundialmente, es intocable. No solamente él, sino también la jerarquía católica, todos los que están con él. ¿Ve? Por eso ellos están creando el Concilio Mundial de Iglesia, Federación Mundial de Iglesia y el Comunismo Mundial de Iglesia. Y yo Apocalipsis 6:2, ¿verdad? Ven y mira aquí un caballo blanco, religión mundial, ¿ve? Engaño mundial. Primera epístola de San Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí o no? Lucas 4:4, él le dijo: todos estos reinos te daré si postrado ni adorar. O sea que la política del diablo, porque el caballo blanco, ¿verdad? Él va cambiando de colores, pero es el mismo jinete. Apocalipsis 6:3, ven y mire un caballo mermejo. Mermejo significa rojo. Desde el 606 a 1586 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. En el año 325 Constantino une la política con la religión. ¿Ve? Caballo rojo, política. ¿Qué vemos hoy mundialmente? Política. ¿Qué causa el engaño? Muerte. ¿Qué causa la política? Muerte. ¿Sí o no? Por eso quitan, ponen un presidente, este sí, este no. ¿Por qué? Porque eso es política. ¿Qué causa muerte? ¿Ve? Y Apocalipsis 6:5, ven y mira aquí un caballo negro. ¿Qué es eso? Economía mundial. ¿Ve? ¿Qué causa el engaño mundial o religión mundial? Muerte. ¿Qué causa la política mundial? Muerte. ¿Qué causa la economía mundial? Muerte. Pasan a Apocalipsis 6:8, ven y mire aquí un caballo. Ven y mire aquí la muerte y el alde le sigue, ¿sí o no? Entonces la religión controla el engaño, que es la religión, engaño mundial, religión mundial, política mundial, economía mundial, y se llama muerte. No se le había puesto nombre al primer caballo, al segundo caballo, al tercer caballo, al cuarto caballo. Se le pone al cuarto caballo, se le pone el nombre muerte. ¿Qué es lo que hay ahorita mundialmente? Muerte. ¿Qué produce el engaño? Muerte. ¿Qué produce la política? Muerte. ¿Qué produce la economía mundial? Muerte. ¿Sí o no? Amén. Dios trajo 4 unciones. La unción, Apocalipsis 4:7, la unción de León, Pablo. La unción del becerro, Colombo. La unción del hombre, Martín Lutero. Y la unción del águila, William Mario Branham. ¿Sí o no? Amén. Dios en 7 edades ha traído 4 unciones. En 7 sellos, 4 unciones. En 7 truenos, 4 unciones. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que podamos ver. Oír espiritualmente es entender. Y ver espiritualmente es entender. ¿Sí o no? Lo que el diablo está haciendo. Ahora, el ladrón más grande del mundo tiene impunidad mundial. ¿Ve? Jesucristo fue rechazado, fue crucificado, fue escupido, fue golpeado, fue abofeteado. Pero el diablo, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo sabía eso. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibieron. Y vendrá uno en su propio nombre y a ese recibiréis. San Juan 5:43. ¿Quién era ese? El Papa, el ladrón más grande del mundo. Él es recibido en todas las naciones. ¿Por qué? Porque él es el ladrón más grande del mundo. Tiene impunidad mundialmente, es protegido mundialmente. Todas las naciones le pagan atributo a la Iglesia Católica Romana. ¿Ves? Todas las naciones del mundo. Amén. San Juan 5:43. San Juan 5:43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibiste. Y si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiré. Amén. Ni aún en Jerusalén el Señor fue aceptado.
¿Ve? Y el Papa fue a Jerusalén, ¿y cómo lo han recibido? Con todos los honores, con todos los aplausos. ¿Ve? Y el Dios de la gloria vino aquí a la tierra, ¿verdad? En un cuerpo llamado Jesús, y lo aborrecieron, lo crucificaron, ¿sí o no? Entonces el ladrón más grande del mundo tiene impunidad mundialmente, nunca ha estado preso. Jesucristo pagó los atributos cuando le dijo Pedro, ve allá y saca el pez y dale una moneda al César por ti y por mí. Todas las naciones del mundo le tienen que pagar a Roma los atributos. Todo lo contrario a Cristo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el ladrón más grande del mundo es el Papa, ¿no? Lo vemos aquí identificado en la Biblia. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el Papa? ¿Quién fue el hijo de perdición en Génesis? Caín. Por eso que Génesis significa principio, origen, creación, significa fe y significa semilla. Génesis 1:11 dice, produzca cada árbol según su género, ¿sí o no? Entonces, Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa fe y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice, mete tus agudas porque las uvas están maduras, ¿sí o no? Entonces, este hombre de perdición, ¿verdad? Es el Papa. Dice, según de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Que no detiene hasta ahora el Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces se manifiesta aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo avivamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño e iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es amor? Dios es amor. Primera epístola de San Juan 4:7 dice, Dios es amor. Primera epístola de San Juan 4:18 dice, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí o no? ¿Quién es la verdad? San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí o no? Entonces dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cuál mentira? La misma que le metió a Eva ya en el principio, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Entonces el ladrón más grande del mundo tiene impunidad mundialmente. ¿Ve quién es el ladrón más grande del mundo? El Papa. Allá fue Caín, después de Caín Nerón, después de Nerón, así toda la descendencia de campo, todos los que han venido, ¿verdad? Por esa descendencia. ¿Ve? Toda esa descendencia, ¿verdad? Han sido ladrones. ¿Ve? Dios es un hombre, que es el diablo, un hombre. ¿Quién era Jesús? Un hombre. ¿Quién era el diablo? Un hombre. San Juan 6:70. Jesús era un hombre. ¿Quién era el diablo? Un hombre. ¿Qué era el diablo? Un predicador. Amén. Dijimos San Juan 6:70. Para que veamos, ¿verdad? Porque si Dios es un hombre, el diablo también. Dios hizo carne, el diablo también. El diablo no puede crearlo, ni puede sanarlo. Lo único que el diablo vino a hacer, hurtar, matar
y destruir. Pero él se metió en un cuerpo, y ese cuerpo fue ¿quién? Judas. San Juan 6:70, Jesús respondió, ¿no escogí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Quién era ese? Verso 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, ¿sí o no? Era uno de los 12. ¿Ve? Entonces, ¿qué es un hombre? ¿Qué es el diablo? Un hombre. ¿Ve? ¿Qué era Jesús? Un pastor. ¿Qué era el diablo? Un pastor. El diablo usurpa el ministerio de apóstol, del profeta, de evangelista, de pastores y de maestros, ¿sí o no? Segunda de Corintios, para que sepamos ahí que el diablo también es un pastor, es un apóstol, es un profeta, un evangelista. ¿Ves? Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13. Porque estos falsos apóstoles, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo tienen los católicos al Papa? ¿Como un diablo o como un ángel? ¿Ah? Como un ángel, ¿sí o no? Y no maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no extrañéis también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Amén. El diablo también se disfraza de ¿qué? De apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro. Él imita al pie de la letra ¿a quién? A Dios. Por eso dice, se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. ¿Quién es ese? El Papa, ¿sí o no? Amén. Y después del Papa vienen muchos que se hacen pasar por Dios. ¿Ves? Vienen muchos anticristos, los hay en la Iglesia Católica, los hay en las denominaciones y los hay dentro del mensaje. Anticristo es antipalabra, ¿sí o no? Antipalabra. Entonces Mateo 24 dice, serán tan parecidos que engañarán si fuere posible aún. Los escogidos no pueden ser engañados, porque los escogidos son guiados por el Espíritu Santo. En San Juan 16:13 dice que el Espíritu nos guiará ¿qué? A todas, ¿verdad? Y nos recordará todas las cosas, ¿sí o no? San Juan 14:26 y San Juan 16:3. Amén. San Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Amén. San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. ¿Quién es ese? El mismo Dios. Entonces ahí está, Dios es un hombre, el diablo también es un hombre. Dios tiene una esposa, el diablo también tiene una esposa, ¿sí o no? Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera, porque muchos hablaron, Martín Lutero habló de la gran ramera, que es la Iglesia Católica, Wesley, John Hall, y así muchos hombres hablaron de la Iglesia Católica Romana, pero Dios trajo el séptimo mensajero, y el hermano Branham habló de la madre, pero habló también de las hijas. Dijo, ya va un momento, esta es madre, pero hay hijas. ¿Cuáles son las hijas? Las denominaciones. Metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo, testigos de Jehová, mormones. Son hijas de la Iglesia Católica Romana. ¿Ve? La gran ramera, la madre de la ramera. Y muchos de este mensaje se han convertido en hijos de la Iglesia Católica. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque aman el credo, al dogma y mandamientos de hombres, ¿sí o no? Marcos 7:6. Hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios, ¿sí o no? La Iglesia Católica invalida la palabra de Dios. Vemos un solo papa, pero hay millones de papas.
Lo que es que los líderes de estas denominaciones le dicen es presidente, vicepresidente, tienen jerarquía igual que la Iglesia Católica. Por eso es que ellos son hijos. Vemos un solo papa, pero hay millones de papas, sacos de papas, podríamos decir. ¿Ve? Los hay en la Iglesia Católica, los hay en las denominaciones y los hay dentro del mensaje, ¿sí o no? Entonces, segunda de Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Dice, segunda de Timoteo capítulo 3 dice el carácter de los hombres en los postreros días. Aquí están los papas. ¿Ve? Aquí vemos, ¿verdad? El ladrón más grande del mundo tiene impunidad mundialmente. ¿Ve? Pero aquí los ladrones más grandes del mundo también están en las denominaciones. Ellos hablan puro de prosperidad, pacto con Dios, siembra. ¿Ve? Entonces son ladrones igual que el Papa. Ahora, el Papa roba a las naciones, el Papa roba a los presidentes, como dice en Apocalipsis 17:2. ¿Ve? Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los reyes de la tierra son los presidentes. Anteriormente se les llamaba reyes, hoy son presidentes, ¿sí o no? Entonces, dice también debe de saber esto, segunda de Timoteo capítulo 3, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, álvaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Quién es bueno? Dios es el único bueno. El único bueno es Dios. Amén. Dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. ¿Qué es piedad? Cristo. Amén. Estos no son ateos, no son comunistas, no son políticos, son llamados cristianos, ¿sí o no? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué son mujeres en la Biblia? Iglesias cargadas ¿de qué? De pecado. ¿Qué es pecado? Fumar, beber, bailar, matar, secuestrar. ¿Ve? El hombre o la mujer hace eso es porque no cree. Pecado es no creer la palabra de Dios. No, Mateo 12:32, él dijo que ninguna blasfemia le sería perdonada. ¿Ve? Ni en este siglo ni venidero el que blasfemare contra el Espíritu Santo. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar contra la palabra. Y el que blasfema es porque no cree. ¿No cree qué? La palabra. Amén. Entonces, verso 6. Porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautivas mujercillas cargadas de pecado. Mujercillas cargadas. ¿Quiénes son los que le dicen? No, usted puede ser apóstol, hermana. Hermana, usted puede ser pastora. Usted puede ser profeta. Usted puede ser evangelista. Los mismos hombres. ¿Cuáles hombres? Estos hombres. Hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, impetuosos, inflados, que tendrán apariencia de piedad. No, ese es un apóstol, ese es un profeta. No, él fue el que le dijo a la hermana tal que fuera pastora. ¿Eh? Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. ¿Sí o no? Entonces, por eso en 1 Timoteo 2:12 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Qué está diciendo Dios más profundo ahí? No permito a ninguna mujer darle interpretación privada a mi palabra. Dios es su propio intérprete. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Amén. Amén. Dios dijo en Génesis 1:2, sea la luz y fue la luz. Dios interpretó su palabra. Dios dijo en Isaías 7:14, una virgen concebirá y una virgen concibió. ¿Sí o no? Dios dijo en Isaías 43, vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Y cuando apareció Juan el Bautista, Dios fue su propio intérprete. ¿Sí o no? Dios ha enviado 7 mensajeros en estos 2000 años. ¿Ve? Dios es su propio intérprete. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. De ese, después de Cristo,
Del 53 al 170, el apóstol Pablo. Apocalipsis 2.1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2.8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 302. Apocalipsis 2.12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2.18, escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3.1, escribe al ángel de la iglesia en Sardes, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3.7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3.14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909 y parte en 1965. Amén. Pero el que comienza las edades y termina las edades es el Espíritu Santo. Amén. Porque ya no es Apocalipsis 2.1, escribe al ángel. Ya es Apocalipsis 2.7. Amén. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.11, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.17, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.29, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.6, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.13, que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.22, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál iglesia? Las cuatro paredes, las sillas. Esas no son iglesias, iglesias son seres humanos. Pablo dice, somos templo y morada del Espíritu Santo. La iglesia no tiene oído, las paredes no tienen oído, las sillas no tienen oído, el púlpito no tiene oído. ¿Ve? Son seres humanos, iglesias son seres humanos. ¿No sabéis que soy templo y morada del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Primera de Corintios 3.6, primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿sí o no? Primera de Corintios capítulo 3. Verso 6. Y no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Que tengo oído, oiga, las paredes, la silla, las banquetas. No, que tengo oído espiritual. Son seres humanos. En los sellos, el primer sello, ven y mira. Segundo sello, Apocalipsis 6.2, ven y mira. Apocalipsis 6.3, ven y mira. Apocalipsis 6.5, ven y mira. Apocalipsis 6.8, ven y mira. ¿Sí o no? Y mire aquí, la muerte y el alde le sigue. Cuarto sello. Quinto sello, Apocalipsis 6.9, las almas bajo la altar. Sexto sello, Apocalipsis 6.12. Y el séptimo sello, Apocalipsis 8.1. El séptimo sello es ¿quién? El Señor Jesucristo descendiendo, ¿sí o no? 1963, Apocalipsis 10.1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. Apocalipsis 10.1 al 7 era Cristo en un profeta. Era Lucas 17.30, la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Ezequiel 33.3. ¿Sí? Profetiza hijo de hombre. Hijo de hombre era Cristo en un profeta. Amén. Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17, el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Y aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo hiera la tierra con maldición. Que jueces William Mario Branham. La quinta vez que viene para Israel Moisés y Elías. Que convirtió que cerró los cielos por 3 años y medio Elías. Que convirtió el agua en sangre Moisés. ¿Sí o no? Pero eso no es para nosotros los gentiles, es para el pueblo de Israel. Amén. El ladrón más grande del mundo tiene impunidad mundialmente. El ladrón más grande del mundo, ¿quién es? El Papa. Y después del Papa vienen las denominaciones, ¿sí o no? ¿Y de dónde salen las denominaciones? De Estados Unidos. El matrimonio de Acán y Jezabel. ¿Quién es Jezabel hoy? Roma, la Iglesia Católica Romana. ¿Quién es Can? Estados Unidos. Empezaron con Dios y terminan con el diablo. Apocalipsis 18:2 dice, se ha hecho guarida de demonios, de aves inmundos, de cuadrúperos. ¿Quién es esa? La Iglesia Católica Romana. Empezó con Dios, llena del Espíritu Santo, pero hoy es
Se ha hecho habitación de demonio. ¿Quién es Jezabel? Y Can también empezó con Dios. Y Can fue el rey más perverso que tuvo Israel. Ve, primer libro de Reyes 17. ¿Quién le profetizó a Can? Elías. ¿Quién fue Elías de este tiempo? William Marlowe. ¿A quién le profetizó? A Estados Unidos. Le trajo 7 visiones, ¿sí o no? Le profetizó y dijo, no oro más por Estados Unidos. Se ha convertido en una nación aberrante. Amén. Las naciones más aberrantes mundialmente ahorita es Roma y es Estados Unidos. Y le sigue ¿quién? Israel. Bueno, Israel no Jacob, porque Israel son los 144,000 y ellos van a ser convertidos igual que Jacob. Allá en Génesis 32, cuando Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, porque Jacob representa ¿qué? Jacob significa tramposo, Israel significa príncipe con Dios, amén. Estos 144,000 de Apocalipsis 7, ellos van a ser príncipe con Dios, ¿sí o no? Pues Dios le va a cambiar el nombre, porque hoy Israel está como Sodoma y Gomorra, como Egipto, ¿sí o no? Apocalipsis 11:7 dice que está como Sodoma y Egipto. Así está Israel político, el Israel natural, porque estamos hablando, los 144,000 son el Israel espiritual, son los hijos, son las niñas la niña de los ojos de Dios, ¿sí o no? Estos 144,000. Pero Israel hoy es una nación aberrante. Nos cuesta creer que Roma, que la Iglesia Católica sea una de las naciones más aberrantes del mundo. Nos cuesta creer que Estados Unidos es una de las naciones más acá. Las naciones más aberrantes es Jezabel y Jacán, son ladronas. Ambas son ladronas y ambas le roban a las naciones. Una le roba de buena manera porque los reyes le pagan atributos, ¿verdad? Le pagan los diezmos, las ofrendas, ¿qué? Al diablo. En este caso es el Papa. Por eso es el ladrón más grande del mundo. Se ha comprobado, ¿verdad? En el programa Lo que oculta la Iglesia Católica debajo de la sotana y muchos programas más, ¿verdad? Que los lavados más grandes de las mafias, de las guerrillas en el mundo, de las drogas, lo hacen por la Iglesia Católica Romana. Pero como ella tiene impunidad mundialmente, nadie la puede tocar, nadie la puede investigar, y si la investigan y prueban, igual no lo pueden meter preso porque ellos tienen inmunidad mundialmente. Todas las naciones apoyan y todas las naciones le pagan atributos. Todos los reyes de la tierra le pagan atributos ¿a quién? A Roma. Todos los reyes de la tierra. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios lo dice, que todos los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Ve? Todos los mercaderes, todos los empresarios de la tierra han fornicado con ella. ¿Con quién? Con Jezabel y con Acán. ¿Quién es Jezabel? Roma. ¿Ve? ¿Quién es Can? Estados Unidos. ¿Sí? Ahí están ¿qué? Pervertidas. Israel también está pervertido. Nos cuesta creer, ¿verdad? Porque Dios lidia con Israel como nación. Pero esta nación que Dios lidia, él mismo nos dice que son 144,000. Dice 12,000 de cada tribu. Y 12 por 12, 144,000. ¿Sí o no? Es el Israel espiritual. Ahora, ahorita en la actualidad en Israel hay 12, 14 millones de judíos. ¿Ves? En la actualidad, pero Dios va a sacar de ahí 144,000. Es como de aquí. Dios de aquí saca ¿qué? Podríamos decir, Dios saca una novia. No, ahorita todo el mundo es novia. Dios de una iglesia saca una novia. Y de una novia saca una esposa. ¿Sí o no? Por eso Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. El que oye, ¿qué es oír? Entender. ¿Qué es ver? Entender. Mateo 13:13 dice, viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, no entienden. Amén. Mateo 13:16 dice, bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. Porque muchos justos desearon ver y muchos profetas desearon ver lo que ven y no lo vieron. Somos nosotros los que tenemos que ver el caballo blanco. Tenemos que ver el caballo rojo y el caballo negro. ¿Sí o no? Estos 3 caballos están en el 4º caballo, que causa muerte. Amén. Entonces, el ladrón más grande del mundo tiene impunidad mundialmente. ¿Por qué tiene impunidad? Porque todos los reyes de la tierra, ¿verdad? Hemos visto presidentes presos. Hemos visto generales, gobernadores, alcaldes, diputados, jueces, abogados. Mundialmente los hemos visto presos. Hemos visto guerrilleros presos, hemos visto mafiosos presos, hemos visto distintas personas presas. Pero ¿cuándo ha visto usted un papa preso? Un cardenal, un obispo, un arzobispo.
No, que hicieron esto, que violaron, que son pedófilos, que las monjas son lesbianas, que van presos. Los cambian de una parroquia para otra o de una nación para otra, pero no los meten presos. Por eso hemos titulado el ladrón más grande del mundo, tiene impunidad mundialmente, es intocable. Pero se salva de las justicias terrenales, pero de la justicia del juez justo, del abogado justo, no se salva. Amén. Porque él sí ha visto toda la maldad que ha hecho la Iglesia Católica. Y no se le ha olvidado. Amén. Porque al ser humano se le olvidan las maldades. Ya el ser humano olvidó la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Y al ser humano olvidó la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Ya eso se olvidó. Ya se olvidó el holocausto judío, el genocidio judío, ¿sí o no? Pero a Dios no se le ha olvidado nada de eso. Amén. ¿Por qué? Porque Dios dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿sí o no? Amén. Entonces el diablo no solamente roba dinero. La Iglesia Católica se roba el oro de las naciones, se roba el dinero, el euro, los dólares. Pero no solamente nada más roba eso, roba ¿qué? Oro. No solamente nada más roba oro, roba, ¿verdad? Se roba la paz, ¿sí o no? De las naciones, de los individuos. ¿Ves? Se roba la vida eterna, que es lo peor que le puede pasar a una persona. Le roba la vida eterna. ¿Con qué? Con la mentira. ¿Sí o no? Le roba el amor, le roba la paz. ¿Sí o no? Yo diría como Martín Lutero. Martín Lutero dijo, si el Papa es el vindicario de Cristo, ¿por qué no ayuda a las naciones que están muriendo de hambre? Donde hay niños, mujeres, ancianos muriendo de hambre. ¿Por qué no los ayudan? ¿Sí? Igual que Estados Unidos. Porque si es la nación más próspera del mundo, ¿por qué no ayuda a las naciones más pobres del mundo? ¿Por qué le roba a las naciones más pobres del mundo? Porque Estados Unidos es una de las naciones que dice que es más millonaria del mundo. ¿Por qué no ayuda a los pobres? ¿Por qué se meten en los países y les roban la riqueza? ¿Sí o no? Entonces, les roba la paz, les roba el amor, les roba la salud. Hoy está más vigente que nunca Isaías 5:20. Ay, ¿qué son hay? Juicio de Dios, ¿sí o no? Amén. Isaías capítulo 5, verso 20. Ay, son juicios de Dios. ¿Ves? Hoy las guerras son buenas, antes las guerras eran malas. Buscaban la paz, hoy no, hoy las guerras son comercio, hoy son bendiciones. Antes las guerras eran una maldición, hoy son bendiciones. Antes las enfermedades eran una maldición, ahora son bendiciones. ¿Para quién? Para la OMS, para la ONU, para todos los organismos mundiales. ¡Ay! De lo que a lo malo le dicen, bueno. ¿Ve? ¡Ay! A lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno, malo. ¿Quién es el único bueno? Dios. ¿Qué hacen de la luz? Tinieblas, y de las tinieblas, luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Hoy las enfermedades son buenas. Antes las enfermedades eran malas, hoy son buenas, porque dejan grandes dividendos a muchas naciones, especialmente a la OMS, Organización Mundial de Salud. Hoy las guerras son buenas porque están los mercenarios. Vea, y hay empresas de mercenarios, son comercio. Las guerras hoy son comercio. Las guerras hoy son buenas, antes eran malas. Hoy las hambrunas son buenas, antes eran malas. Dejar morir a las personas que mueren, eso es bueno. Por eso que en Génesis 6:5 dice, y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra. Amén. Amén. ¿Y quiénes se roban todo esto? ¿De quién está detrás de campo? Que allá la que comandaba era Jezabel, Primera de Reyes, 17, 18, 19 al 22. ¿Quién estaba ahí? Jezabel. ¿Quién es Jezabel? La Iglesia Católica. ¿Tiene la Iglesia Católica ejército? Claro que sí. ¿Quién es el ejército de la Iglesia Católica? La OTAN. Can está quebrado. Estados Unidos es una nación quebrada. Estados Unidos es financiada por la mejor economía del mundo, que es Roma. Después de Roma, la mejor economía del mundo es Israel. Y tercera economía del mundo puede ser Rusia o puede ser
China, pero la primera es Roma y la segunda es Israel, porque el White Tree, que es el dólar, no lo controla Estados Unidos, lo controla ¿quién? Los judíos, los israelitas. Y por eso en Daniel 9:27 dice que ellos harán pacto. ¿Quién? Roma con Israel, ¿verdad? Y los termina traicionando, le quita el dólar, ¿ves? Y termina traicionando. ¿Por qué? Porque Roma odia tanto al Israel espiritual de este lado que es la novia, como el Israel natural que es el de aquel lado. Dios trajo un profeta a la escena y dijo: Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin mataron 6 millones de judíos, pero enviados por la Iglesia Católica Romana. Ahorita en la actualidad hay fotos de la Segunda Guerra Mundial cuando los papas salían echándole agua maldita, porque eso no es agua bendita, eso es agua maldita. ¿Ves? ¿Para qué? Para que fueran a la guerra. Por eso que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero eso se lo achacan ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque ambos son tan intensos. Dios es el camino, el diablo es el camino. Mateo 7:13. Dice: el camino angosto, ¿quién es? Jesucristo. Y el camino ancho, el diablo. Cada día se hace más ancho. El pecado cada día es más en la tierra. La maldad es cada día más en la tierra. ¿Ves? Más ancho. La puerta angosta, ¿quién es? Jesucristo. La puerta ancha, ¿quién es? El diablo. El ser humano le gustan 3 cosas hoy. Le gusta la mentira, la maldad y el engaño. Eso es lo que le gusta al ser humano hoy. Por eso que vino Dios, ¿verdad? Se hizo carne. Hebreos 2:14, así como los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo. Pero Dios se hizo carne y a Dios fue rechazado, fue escupido, fue golpeado, fue bofeteado. Le dieron la pena de muerte, la pena más terrible que le puedan a un hombre, la pena de muerte, y se la dieron al Dios de la gloria. Sanaba a los enfermos, le dio de comer a 5,000 hombres, ¿verdad? Sin contar niños y mujeres, y resucitaba a los muertos. Y este es todo lo contrario y las naciones lo aman. Este roba y las naciones lo aman. ¿Ve? Roba a las naciones del mundo. Este enferma a las naciones del mundo. Se ha comprobado que el COVID 2019, ¿verdad? Y todas las enfermedades han sido fabricadas por los científicos, pero detrás de todo eso está el Papa. ¿Por qué murieron tantos ancianos en el 2020? Porque el COVID fue diagnosticado en 2019, pero en el 2020 fue que tuvo más fuerza, y 2021. ¿No? Qué raro que al Papa no le dio COVID, ¿verdad? Porque ya cuando él manda a sacar una enfermedad, él tiene el plagató, él tiene la cura, no es bobo. ¿Cuántos viejitos de la Iglesia Católica murieron con el COVID? ¿Ah? Ni uno. ¿Por qué? Porque ellos cuando sacan ya ellos protegen lo de ellos, ¿sí o no? Por eso él vino a hurtar, a matar y a destruir. Por eso el mensaje lo hemos titulado: el ladrón más grande del mundo tiene impunidad mundialmente. No le pueden hacer nada porque él controla a los reyes. El Papa aquí en la tierra es rey de reyes. Él también quita reyes y pone reyes, como dice en Daniel 2:21. Él es el Dios de aquí de la tierra. Y por eso él terminará gobernando el mundo mundialmente. Por eso Dios trajo un profeta a la escena y dijo: el diablo estuvo en el Edén de Dios. Y predicó un mensaje así: el Edén de Satanás. ¿Por qué? Porque la novia está caminando en el Edén de Satanás. La novia. Amén. Amén. Por eso la novia está caminando en el ladrón más grande del mundo. No solamente roba dinero y oro y diamante y plata, te roba la paz, te roba el amor, te roba la vida eterna, te roba la verdad. Amén. Él te roba ¿a quién? A Jesús. Jesús vino a la tierra y fue rechazado. El diablo vino a la tierra y fue aceptado. Amén. Y no solamente lo aceptan los políticos, lo aceptan también ¿quiénes? Los mismos llamados cristianos. ¿Aceptan quién? A Dios, no, al diablo. Dios trajo un profeta y dijo: las puertas del infierno son las iglesias. Amén. ¿Por qué? Porque van en contra de Cristo. Dicen que son cristianas, pero van en contra de Cristo. Anticristo es antipalabra. Amén. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14. Aquel verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Hoy las iglesias escupen a Jesucristo. Lo bofetean y lo golpean. ¿Quiénes? Los llamados cristianos. ¿Sí o no? ¿Quién golpearon allá? ¿Quiénes eran? Soldados romanos. ¿Quién golpea hoy a Jesucristo? El Roma. ¿Quién es Roma? Porque en Apocalipsis 13 dice las dos bestias. Bestia significa poder. Amén. Poder. ¿Quién tiene el poder? La Iglesia Católica. ¿Quién es el otro poder? Estados Unidos. ¿Ves? El matrimonio de Acán y Jezabel. Hoy golpean a quién, nuevamente a quién, a Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Quién lo golpea? Los romanos. ¿Ves? Y Acán, porque Acán ya era sabiendo, conociendo los mandamientos de Dios. Estados Unidos es una nación. Estados Unidos es una nación fundada en el cristianismo. Tuvieron presidentes como Abraham Lincoln, como George Washington, que tenían un altar en la Casa Blanca. Pero hoy es una de las naciones más aberrantes en el mundo. Es ladrona también, igual que Jezabel. Lo que es que Jezabel roba discretamente. Jezabel, o el ladrón, Nirón. Está uno Nerón y otro Nirón. Nerón y Nirón eran los mismos espíritus. Vamos a decirlo así, el Nirón de hoy es el Papa. Roba las naciones, pero ¿con qué? Con armamento. No, ¿lo roba con qué? Con diciendo que él es el vindicario de Cristo, ¿sí o no? Diciendo yo soy Dios. Yo soy Dios. El que habla conmigo, habla con Dios. ¿Ve? Él no dice que él es el diablo. Dice, se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. No se hace pasar por el diablo. Pero detrás de todas las guerras, detrás de las hambrunas, detrás de las enfermedades, siempre está el Papa. Se disfraza de ángel de luz. ¿Sí o no? Entonces, el ladrón más grande del mundo tiene impunidad mundialmente. No lo pueden tocar. Son intocables porque los reyes de la tierra, los jueces, los abogados de la tierra, ¿ves? Están con la Iglesia Católica Romana. ¿Ves? Pero Dios trajo el séptimo mensajero, Apocalipsis 17. Uno dice entonces, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. ¿Quién fue el séptimo mensajero? William Branham. Y habló conmigo diciendo, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes, los presidentes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó el espíritu al desierto y vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedra preciosa y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia la Grande, la madre de la ramera de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Dice, la bestia que ha visto, esta es la sucesión de los papas. Muere un papa, queda otro papa, ¿sí o no? Dice, la bestia que ha visto él y Noé, y está para subir del abismo, ¿de dónde? Del infierno. ¿Ve? Y los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y dice, ¿verdad? El verso 20, tiene un pedacito ahí roto, ¿verdad? Vamos a leerlo de la otra porque esa está bastante llevadita. Apocalipsis 17, 20. ¿Dijimos Apocalipsis qué? No, Apocalipsis 17, 8. Apocalipsis 17, 8, no llega al 20, es al 8. Perdón. La bestia que vi era y no es, y está para subir del abismo, ir
a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Amén. Entonces, Apocalipsis 13, ahí vemos las dos bestias del capítulo, vamos a leer del capítulo 3. Y vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Roma fue derrocada como Roma pagana, como Roma imperialista, y se levantó como Roma papal. Su herida mortal fue sanada, ya fue derrocada como Roma imperialista, como Roma pagana, pero se levanta como Roma papal. Ahora ya tiene más poder como Roma papal, como Roma cristiana, que como Roma imperialista, ¿sí o no? Verso, dice la bestia adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién como Roma? ¿Quién podrá luchar contra ella? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. También se le dio boca que hablase grandes cosas, blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Cuánto esto? Mató 68 millones de protestantes. Y vencerlo, y también se le dio autoridad sobre a tribu, pueblo, lengua y naciones. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva cautividad, va a cautividad. Y si alguno mata espada, espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué fe? Revelación. Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos. ¿Quién era ese? Estados Unidos. Amén. Dos cuernos. Ella se levantó como una nación cristiana. ¿Ves? Dice, y semejante a los de un cordero. Ellos creían en el cordero. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Pero hablaba como dragón. ¿Qué hace el dragón? Devora todo, ¿sí o no? ¿Qué hace Estados Unidos hoy? El dragón está devorando naciones, ¿sí o no? Robando a naciones, matando, ¿eh? ¿Igual con qué? Bestia significa poder, ¿sí o no? Dos bestias, dos poderes, ¿ve? Y hace descender fuego del cielo. El hermano Branham dice, este fuego que ella hace descender del cielo era la Hiroshima y Nagasaki. ¿Ve? Pero hoy Dios le levanta a Jehú. Jehú hoy es Rusia. ¿Ve? Y ahora Rusia, ¿verdad? Es látigo en la mano. No es que el comunismo sea bueno, pero es látigo para la Iglesia Católica y para las denominaciones y para muchos este mensaje, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios los está levantando para hacer ¿qué? Para traer juicio, ¿sí o no? ¿Sobre quién? Jehú. ¿Quién mató a Jehú? Segunda de Reyes 9:30. ¿Quién mata a Jezabel? ¿Ve? ¿Quién explota la Iglesia Católica? Como dice Apocalipsis 18, salía humo. Jehú. Jehú le lanza una bomba nuclear, amén. Tanto a Acán como a Jezabel, amén. Pero no es que sea bueno, sino que es instrumento en las manos de Dios. Y Jehú no lo ungió Elías, Jehú lo ungió fue Eliseo, amén. ¿Qué está haciendo Eliseo? ¿Quién es Eliseo? Y la novia. Está ungiendo al Jehú de este tiempo, ¿a quién? A Rusia, amén. Entonces, el ladrón más grande del mundo tiene impunidad mundialmente. Nadie lo puede meter preso. Hagan lo que hagan. Violen, maten, secuestran, roban, hagan lavado de dinero, hagan lo que hagan. ¿Ve? Ellos hacen, pero le llegará la justicia de Dios. Amén. La justicia divina. Por eso Dios ha levantado el Jehú de este tiempo. Amén. Mano Branham vio 7 visiones. Dijo, la primera visión vi que Mussolini invadía Etiopía con armas modernas. La segunda visión vi que un austriaco llamado Adolfo Hitler levantaba la línea sirofenicia y participaba en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es el diablo tirando tiros. ¿Sí o no? Te molesta cuando uno está hablando de él. La tercera visión dice, vi 3 sismos, el fascismo, el nazismo y el comunismo. Y Dios me mostró que florecía
El comunismo. ¿Ha florecido el comunismo hoy? ¿Quién es el comunismo hoy? Jehú. En Nabucodonosor de este tiempo, ¿quién es Rusia? Amén. Lean el mensaje de la gran Rameri porque no somos una dominación. Amén. La cuarta visión, el hermano Braja vio el adelanto científico, vio la inteligencia artificial, vio un vehículo en forma de globo, en forma de huevo, ¿verdad? En forma de globo, dice él. Ve, inteligencia artificial. Dice, vi un vehículo y vi una familia dentro del vehículo. ¿Qué llevaban en las manos? El hermano Braja dice, le vi como control remoto. ¿Qué llevaban en la mano? Los teléfonos. ¿Será el control remoto? ¿Sí o no? Pero como no habían salido, el hermano Braja dice, eran como control remoto, pero ¿qué carga ahorita en la actualidad el ser humano en las manos? El teléfono, ¿sí o no? La inteligencia artificial. La quinta visión vio la inmoralidad de las mujeres. Las mujeres no se querían vestir. Tanto la mujer espiritual que son las iglesias, como la mujer natural. ¿Sí o no? La quinta visión. La sexta visión dice, vio una mujer hermosa tomando control de Estados Unidos. Amén. Sexta visión. Cuando no tenemos revelación, nosotros veíamos a la viejita esta, la Lily Clinton, que tiene 72 años. Esa ni que se opere como se opere va a ser hermosa. ¿Ves? Y después salió Kamala Harris y dijimos, bueno, ya Dios me había, por la gracia de Dios, ya Dios me había revelado que no es una mujer natural. Es una mujer espiritual, una mujer hermosa, cruel de corazón. ¿Quién es esa? La Iglesia Católica Romana. ¿Sí o no? Ya si gana ahorita, después que haya elecciones en Estados Unidos, gana una mujer. No es eso, esto es la Iglesia Católica Romana. El hermano Raja dice, le da de Pérgamo casamiento, le da de Tiatira mujer dominante. ¿Sí o no? Hoy controla a Estados Unidos. ¿Quién lo controla? Jezabel. Estados Unidos está quebrado. Estados Unidos debe 100 años de deuda, imagínense. Pero es financiada por la mejor economía del mundo. ¿Sí o no? ¿Ven? Entonces, la séptima visión, el hermano Braja dice, vi a Estados Unidos convertido en crack. ¿Sí o no? Séptima visión. ¿Quién es ese? Jehú matando a quién? A Acán. ¿Ve? Y Jehú matando a quién? A Jezabel. Acán, ¿qué murió primero en la Biblia? Acán se disfrazó. ¿Qué tiene Estados Unidos hoy? Un disfraz. ¿De qué? De millonario, de los medios de comunicación diciendo Estados Unidos la nación más próspera, la nación sueño americano. No, Estados Unidos es una nación aberrante y es mala porque está sacando a todos los extranjeros de allá sin compasión. No hay peor ciego que no quiera ver. Pero todavía me dicen Estados Unidos la mejor nación del mundo, el sueño americano, y todos los extranjeros lo están sacando como animales y se lo están llevando preso para allá, para las cárceles de El Salvador, y es un desastre. ¿Sí o no? No puede ser una nación buena, es mala. ¿Sí o no? Y la séptima visión vio Estados Unidos convertido en crack. ¿Sí o no? Ahí está el Dios de la gloria. Por eso el mensaje lo hemos titulado: el ladrón más grande del mundo tiene impunidad mundialmente. ¿Y quién es el ladrón más grande del mundo? Los papas. El que era y no es, el que era y no es, el que era y no es. ¿Ve? Ese es el ladrón más grande del mundo. El asesino más grande del mundo, porque dice, y vino a hurtar, vino a robar, vino a matar. El ladrón más grande del mundo nunca estuvo preso. El asesino más grande del mundo nunca estuvo preso. Vino a hurtar, a matar y a qué? Y a destruir. ¿Ve? Ha destruido naciones. ¿Ve? Y nadie lo ve. Y nadie, nada más la novia lo discierne. Y la novia sabe que detrás de Estados Unidos está Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Can. ¿Y quién es en nombre masculino? Nimrod. Nimrod, porque Nimrod fue maligno. ¿Sí o no? O Nerón, que quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Amén. Dios nos bendiga y Dios nos guarde a todos. Amén.